A ver. Bueno, mi duda es que en ese problema, en el 6, bueno, el 7 y el 8 también, Voy no me a, dan. disculpa, estoy buscando el enunciado, ¿no? Bien, bien. A ver, es en el práctico de ayer. Sí, ese, el punto 6. A ver. ¿No lo tenemos resuelto? No, no. Bueno, mi duda era que no, en ese problema, bueno, en el 7 y en el 8 no me dan alfa. ¿Podés hablar un poquito más fuerte, por favor? Mi duda es que en esos problemas no me dan alfa. Bueno, ayer les decía que los niveles de alfa con los que se trabaja normalmente son 5% y 1%, y que algunas veces no te lo dan, no lo especifica el problema. Entonces vos estás en libertad de elegir trabajar con el 1 o con el 5%. Y hemos comentado que el valor más usual en las ciencias agropecuarias es el 5%, un alfa del 5%. Ah, perfecto. Entonces ahí usaría el 0,05, digamos. Sí, sí, sí. Bien, bien. Muchas gracias. Esa era la No, de duda que nada. tenía. Profesora, yo tengo una consulta, pero con respecto a estimación. No sé Bien, si bueno. en el ejercicio 5 de intervalos de confianza, Intervalos de confianza, sí. sí, para la media poblacional, o sea, la primera parte que veo. A ver. O sea, No, puede pasar. mi duda radica en porque en la clase que está grabada, práctica, el profesor dice que tenemos que responder, digamos, a esa pregunta. ¿Es esta del O sea, espárrago? sí, que es una pregunta teórica. Y bueno, a mí el MU me dio entre el límite superior 86,73 y el límite inferior 76,3. O sea, yo tendría que decir que la media de profundidad tiene una probabilidad de 0,95% de confianza que Ese esté en ejercicio, ese intervalo. disculpa, ¿querés que lo busque porque está resuelto ese ejercicio? Sí, está eso la primera parte, o sea, con la salida de Infostat. Bueno, o sea, se ha calculado una media en forma puntual, ¿no es cierto? A ver, más Ujú. abajo va a estar. Esto. O sea, tenemos, a ver, ¿cómo era el problema? ¿Por qué dice raza? Estoy confundida. Ya se lo digo. Sí, eso creo que. A ver, ya le digo. No puede haber sido raza. No, no, está mal ahí. No, acá en la cartilla no dice raza. A Dice ver. solamente A y B, digamos, campo A y campo B. Ay, otra vez. Y te da esa serie de datos, Sí, solo los mismos valores, digamos. Si quieres, los yo se mismos lo leo valores. al problema. Bien. Entonces, está la salida. ¿Vos has calculado también, has conseguido te han obtenido los mismos valores Sí, los para, mismos valores. ajá, 81,43 y, Sí, y 80,07,
para el Sí, bueno, segundo, ahí faltan, digamos, valores, pero bueno, yo lo saqué al desvío estándar, a la varianza, al coeficiente de variación, el error estándar, el error de la muestra. ¿Te ha coincidido el error estándar y el error de muestra? Sí. Sí. Bien. Y bueno, el error de la muestra me da un 3%. O sea, es Bueno, menor que 5%, entonces me está indicando que es la estimación será precisa. exacto. Y Y el el error coeficiente de estándar variación, también es muy bajo, un 2,45, un 2,42, son datos muy buenos. O sea sí, que sí, podés quedar bastante tranquilo en el caso de tener que tomar una decisión respecto a eso. Entonces, claro. Y bueno, en los límites del intervalo, o sea, ¿qué te indica esto? Por ejemplo, para el campo A, que sí, ¿cómo leerías ese intervalo vos? Tenés un 95% de confianza de que la profundidad era, o sea, de que el valor de mu, ¿no es cierto? De que el parámetro poblacional va a estar entre 76,13 y 86,73. Y en el campo B vas a tener un 95% de confianza de que ese valor poblacional, ese mu, va a estar entre 74,85 y 85,29. Está. sí, sí, y bueno, pero acá también dice que dada la extensión del sistema radicular, la profundidad del suelo es fundamental, considerándose indispensable contar con un promedio mínimo de 80 centímetros de sustrato permeable. Y yo tengo que contestar si estos campos son aptos para el cultivo. O sea, ese 80 se encuentra entre los intervalos, ¿verdad? Sí, está Entonces comprendido. yo diría que sí son aptos los dos. Claro, depende del riesgo que quiera correr digamos, el que debe tomar la decisión. Capaz que estás muy en el límite para tomar esa decisión, porque si lo mínimo es 80, capaz que en una de esas te encontrás con que en verdad no se cumple, porque capaz que es un 76, pero bueno, esa ya va a ser es una posibilidad, porque también es probable que sea mucho más, no excedamos esos 80 centímetros. Entonces, bueno, Ah, estamos ahí muy en el límite de la decisión. Es bueno, probable, pero básicamente entendés cuál es la sí, sí, problemática, ¿no es cierto? Y entendés lo que sí, significa claro. construir un Sí, intervalo. sí, Bien. sí. Bueno, gracias. ¿Hay otra cosa, chicos, que necesiten? Profe, bueno, no sé si hay otro compañero que quiera preguntar. Pues yo tengo otra consulta en el ejercicio 6, que también de estimación. Ajá. Bueno, yo lo resolví y bueno, la muestra es de 15, tengo una media de 3,79, un desvío estándar de 0,97, una varianza de 0,94. Decime de nuevo el número El del número 6, ejercicio. sí, Se el 6. registraron las siguientes mediciones de tiempo de secado en minutos de un barniz para el lustrado de frutas para exportación. Tenemos 15 datos. Construye un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio de secado de barniz. Bien. Sí, Entonces,
Bueno, mi duda, Sí. digamos, O sea, vos tenés dudas de está cuán, entre- de esas no, estimaciones que has hecho. no, del resultado del intervalo, porque yo tengo un coeficiente de variación que es de 25,64, supera 20, ¿verdad? Entonces tienen una variabilidad los datos de la muestra. No, bueno, pero no es eso lo que te piden a vos que discutas acá. No tenés que calcular el coeficiente de variación. Te piden que vos construyas el intervalo de confianza, pero más allá de la precisión que tenga. ¿Entendés? No es O eso sea, lo el que está. intervalo de confianza a mí me daba mu, el límite superior 4,32 y el límite inferior 3,25. Y bueno, o sea, dudo de eso porque como es un intervalo de confianza pequeño, digamos, entonces yo creo que está mal, digamos. ¿Qué crees que vos has hecho mal? Bueno, mira, yo ahora no lo tengo resuelto acá. Te prometo que para la clase de mañana te voy a decir cómo es tu nombre. Medina, Agustín, Medina dice. Bueno, o sea, cuando te den datos así, lo que se pretende no es que vos discutas y vas a obtener un... Está buenísimo que vos te pongas a pensar si es algo preciso o no. Es para que adquieras destreza con los datos y sepas calcular con tu calculadora, si es que no tenés de un programa estadístico, sepas calcular medias, varianzas, desvíos estándares. ¿Ah? Ya, y ya vemos, ya te digo cuánto me da. Vos, si vos tenés 15 datos, ¿qué estadístico has usado para calcular? ¿Qué ¿Cómo? No entiendo. distribución? ¿A qué es igual el intervalo de confianza? ¿A la media? Ajá. ¿Menos qué? A ver si lo encuentro acá escrito. No tengo... ¿Has usado T de alfa sobre 2? ¿Qué has usado para calcular el No, intervalo? yo lo que hice, usé el Infostat. Ah, Claro, bueno, obviamente si lo hacía a mano. Ah, y lo hice a mano también y me daban resultados diferentes, no, pero te eran debes distintos haber en la. equivocado en algo. ¿Y qué valor de T has encontrado vos? A ver, busquemos en la tabla. ¿Con qué valor de T has encontrado? Había trabajado con el 25%. Bueno, que lo dice acá, digamos. Sí. A ver, y tenés 15 datos, entonces, ¿con qué valor de T has calculado? Ahí tenemos la tabla, mira, decime. Ya le digo, estoy buscando. Sería 1,761. Acá. Sí. No. En el intervalo va a ser T de alfa sobre 2. Entonces vos deberías... Entonces, 0,025. Exacto. Ahí está, y por eso te debe dar esa diferencia. De todas maneras, yo lo voy a Y capaz calcular que y me mañana al equivoqué. principio de la clase te digo, ¿ah? Bueno, Hola, Osvaldo. Hola, puedo hacer un comentario. Muy buena la observación de Medina Rizzo, que se da cuenta que con un coeficiente de variación alto no debería haber obtenido un intervalo de confianza con límites tan cercanos. No, Y es tienes que, razón, el problema está en que el valor de T que está usando no es el correcto. Por eso le salió tan angosto. no, yo le he entendido que tenía un coeficiente de variación bajísimo. De 20% creo que dijo. Ah, mayor de 20%, no, yo había entendido de un 25,64. 3%. Claro que le daba 20%, pero el intervalo de confianza salía como muy cerquita al límite inferior y al límite superior.
Esa era tu pregunta, ¿no es cierto? Que te sonaba raro eso. Sí, eso le digo yo, Sí, que está buenísimo que- que lo razone. Claro, o sea que estás entendiendo que- bien la teoría, tu razonamiento es perfecto. Si el coeficiente es alto, ¿por qué me da tan chico límite inferior con el límite superior? Bueno, un error que has cometido es que vos has multiplicado por 1,7 y había que multiplicado por 2,1. Ahí hay una parte de la respuesta, eso lo va a hacer más ancho. Claro. Pero por otro lado, la precisión depende de la relación entre la variabilidad y el tamaño de muestra. Evidentemente, un tamaño de muestra 15 ha sido un tamaño bastante bueno para compensar esa variabilidad alta. Entonces, por eso has logrado la precisión en el intervalo, a pesar de la variabilidad alta. Claro, además, a mí el error de la muestra me da 6,6. Y El bueno, error de muestra. es mayor que 5, entonces no vamos a tener un intervalo de confianza preciso. Y bueno, y yo, claro, lo que dudo es que como tengo un intervalo pequeño, digamos, entonces eso, o sea, ¿Cuál es más allá de el el límite intervalo de inferior? confianza, ¿Cuál es el límite inferior de tu intervalo? 3,25, ¿Y el superior? 4,32. O sea, es muy pequeño, pero usted había dicho que el intervalo de confianza no me da, digamos, la precisión, sino que me lo da La el error. confianza no da la precisión, sino el error estándar, claro. Y el error Claro, estándar es un cociente de la desvío estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Entonces, si vos tenés una sí, variabilidad alta, como en este caso, el tamaño de muestra 15 se ve que ha sido suficiente para contrarrestar esa variabilidad alta y entonces, a pesar de ello, has obtenido un intervalo muy preciso, porque tu tamaño de muestra ha sido... claro, claro. Pero imagínate si hubieras tomado 4 observaciones. Ahí hubiera sido un desastre, y te lo digo porque en general cuando nosotros investigamos siempre hacemos 3 o 4 mediciones nada más. 15 son muchas. Entonces, Ujú. por eso vos estás obteniendo un intervalo preciso a pesar de que la variabilidad es alta, porque has tomado un tamaño Claro, de muestra bastante grande y has podido compensar esa variabilidad alta, entonces has logrado precisión a pesar de la variabilidad alta. ¿Cuánto te da la excelente. varianza? ¿El desvío estándar o la varianza? La varianza 0, el desvío estándar 0,97. Bien. Y sí, es razonable Claro, porque eso, los eso valores Por la oscilan, naturaleza de los datos, son datos son bajos. datos números chicos. Entonces, Claro. eh, da la impresión de que es poco, pero van de 2,5 a 5. El más chico, 5,6. digamos que el más grande es más del doble que el más chico. Ahí es donde está la variabilidad alta que vos estás viendo. Pero claro, como has tomado un tamaño de muestra grande, que es 15, has podido compensar eso y obtener un intervalo preciso. ¿Cuánto da excelente. con Infostat? ¿No los has anotado por ahí? El que está bien calculado con el T de 2, porque Sí, voy a hecho el T con 1,7. Ya hemos visto que no, era no, 2. el resultado que yo le he dicho es con Infostat. Ah, es con Infostat. Sí, Sí. Bueno, es evidente que el tamaño de muestra ha sido suficiente para obtener precisión. A pesar de la variabilidad alta, 15 datos ha sido una buena cantidad de datos. Como y ejercicio además, podrías rehacerlo con 4 datos tomados al azar de ese, fíjate ujú, lo mal que te va a salir el intervalo. profe, una observación también que he tenido, digamos que en el punto 5, el intervalo del campo A es entre el límite superior de 86,73 y el límite inferior es 76,13. Y en el ejercicio que nosotros hicimos en clase, del 4, el punto A, el intervalo va entre 12,50 creo que era y 6,27.
en este caso lo duplica, y en el 5 está cerca de duplicarlo, digamos, hay 10 de diferencia. Pero, o sea, eso me está marcando que el intervalo de confianza no me da la precisión, digamos, es un ejemplo de eso. No, el intervalo. Yo lo asocio de esa manera. La digamos. precisión está relacionada con la variabilidad y el tamaño de muestra. Cuanto más variables son los datos, menos precisión vas a tener. Pero si lo querés compensar para que sea preciso a pesar de la variabilidad, tenés que aumentar el tamaño de muestra. ¿Y qué tamaño de muestra es apropiado para dar precisión? Bueno, eso va a depender del conjunto de datos que vos tenés. Para este se ve que han sido suficientes 15 observaciones. En el otro es el de ese monitoreo de insectos, me parece, ¿no? El ejercicio 4 es ese, monitoreo de insectos. Sí, de fitoseidos. En ese no es suficiente esa cantidad de mediciones para tener precisión. Necesitas más había que eso. La muestra. Necesitas mucho más que eso. Son datos muy variables, mira, entre 2, 18. Claro, tenés 2, el más chico, 18, el más grande. O sea que es 9 veces más grande el dato mayor que el menor. Es obvio que con esos datos que tenés ahí no vas a lograr precisión. Bueno, y acá pide cómo calcular el tamaño muestral, ¿no? Profe, una cosa, una pregunta también sobre eso, para determinar el tamaño muestral. Yo lo hice cuando lo quise hacer con Infostat, me daba distinto a lo que está resuelto en el Porque cuadernillo. Infostat no usa la fórmula que está en el cuadernillo. Usa un método mucho más sofisticado para calcularlo. Usa una cosa que se llama las curvas de potencia. No es lo que hacemos acá. Es mucho más complejo el cálculo. Porque yo cuando reemplazaba 2 y bueno, la varianza me daba el tamaño de muestra 102. ¿Te has puesto la varianza o el desvío estándar? La varianza he puesto. Y te da 102. Sí, y después cuando E era 1, me daba 409 el tamaño de muestra. Bueno, pero, es que sí, pero Infostat trabaja con las desvío. curvas de potencia. No, varianza, dice el menú de Infostat. Cota para la varianza, dice. No dice el desvío estándar. Porque Infostat no trabaja con estas formulitas, trabaja con curvas de potencia. Usa métodos más sofisticados que eso. Pero la fórmula que nosotros tenemos, yo pensaba que se refería a esta fórmula. Claro, no es la que usa Infostat para el cálculo. Porque está resuelto y acá sí da 102. Claro, él reemplaza en Infostat el 2 y pone la varianza. Y no le da el mismo resultado. Bien. O sea, hacer el intervalo de confianza no implica también, no sé, y eso me da miedo que piense, o sea, no sé si es que solo lo razona y que está muy bien, pero sí me preocupa que piense que también hay que calcular relacionado con el intervalo, el coeficiente de variación, el error de muestreo, todo. Y no, únicamente le pedíamos que calcule un intervalo de confianza. No sé si hay una confusión en eso. Claro, porque yo había hecho todo lo demás, lo otro. No sé si eso, digo. Bueno, estás practicando, está bueno. Está bien, sí. Lo que es sí, inédito, digamos, es un caso. Sí, nunca, casi nadie lo hace, así que muy bien, seguí así. Igual yo voy a mirar el ejercicio, lo voy a hacer en Infostat
y te voy a avisar, porque por ahí estás cargando algo mal. Yo después en un rato lo miro y te contesto por el mensajería del campo, esas preguntas. Bueno, gracias. Profe, Sí. otra duda, bueno, a partir bueno, en los ejercicios que son de prueba para una proporción, todas las colas serían, o sea, todos serían bilaterales o hay alguno unilateral. En los ejercicios que le hemos dado, Sí, a partir del 6 en adelante. a ver, Eh, leamos. El que hemos resuelto ayer, sí, ese es bilateral. sí. En un experimento controlado de laboratorio se descubrió que 25% de una camada de iguanas sujetas a una dieta de granos de café desarrollaron tumores cancerosos. ¿Tendría alguna razón para creer que la proporción de iguanas que desarrollan tumores de ese tipo se ha incrementado si el experimento se repitiera y 16 de 48 iguanas desarrollan tumores? Es como que ahora tenemos otra proporción. A ver. No tenemos desarrollado más Llega hasta el 5 nada más de resolución es ese. En realidad ese lo vamos a ver en la clase que sigue, chicos. Me parece que ahí está mal ubicado. Lo vamos a ver mañana. Bueno, gracias, profe. Y a ver, sigamos leyendo. Acá en la pregunta 7, ¿qué les parece? Hace 10 años el 90% de los tabacaleros usaba bromuro de metilo en los almácigos. ¿Se tiene alguna razón para creer que esa proporción se ha reducido? Entonces, una probabilidad, una hipótesis unilateral, O sea, en cualquiera de los casos, la hipótesis puede ser de distintos tipos. Bilateral o unilateral, derecha o izquierda. Entonces, si me dice que se ha reducido, quiere decir que es unilateral hacia la izquierda. Claro. Bien, muchas gracias, profe. Profe, yo la última pregunta para corroborar que lo haya hecho bien, nada más al ejercicio 3 del intervalo de confianza en la proporción pi. Bien. Bueno, yo lo que hice, eh,
cuando saqué el intervalo de pi, y después tengo que sacar la muestra, ¿verdad? Con E, que sería 0,005. ¿No está? Este es otro, pero digamos, tenías que usar esta fórmula. Sí, la misma. ¿Vos querés saber esto, el error? No, yo quiero saber si lo planteé bien, digamos, nada más. A ver. Este es el ejercicio 3. Sí, pero de proporción poblacional. Más abajo debe estar. No está resuelto. Bueno, lo leamos. No lo encuentro. Acá. Entonces, para diagnosticar la presencia de ácaros, se selecciona una muestra de 40 plantas y se tuvo éxito en 28 de ellas. Determina un intervalo de confianza con el 5% de significación de la verdadera proporción de plantas con la presencia de ácaros de la yema. Determine cuántas plantas se deben tomar si se desea con una confianza del 99% que la proporción muestral esté dentro del 5% de la proporción real de plantas de ácaro. ¿Y cómo es la fórmula que has encontrado, que has usado vos? Bueno, la fórmula para muestra grande de pi menor a p más z alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de p por q sobre n. Bueno, ahí Bien. saqué el intervalo, digamos. Primero, anteriormente saqué p y saqué q. Y bueno, después saqué el tamaño de muestra. Y en ese caso, z fue 2,576. ¿Por qué? Y ¿Z? sí, No, el Z. porque Ay, no, estoy en otro. El Z es un valor de tabla que nunca puede ser sí, 5,76. Eso debe ser el desvío no, estándar. 2,576 lo saqué de la tabla, digamos, de Bien, la tabla. porque has hecho un intervalo de que, De los 29 perfecto. No y encuentro. Ahora no logro encontrar la fórmula. Disculpen. Debe estar acá abajo. Ahí está. sí, Bien. Está perfecto. Entonces, Z, has encontrado el valor, el P estimado, Q estimado. sí. ¿Qué P habías encontrado? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué valor de P habías estimado? 0,7. Bien. ¿Y cuál es la pregunta? No, bueno, quería saber si lo había planteado bien, digamos, si lo había hecho bien.
Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, yo no tengo más consultas, preguntas. Bueno, bien. Has estudiado bien. Seguí así. Gracias. Bueno, me parece que ya nadie tiene más preguntas. No, y parece que ya no hay nadie. Bueno, profe, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Emiliano. Hasta mañana.